Miren, ¿qué dice ahí? Simple y complejo. Los niños con la tía. Los que tienen espíritu de niño mejor se quedan aquí. Los niños de edad se van, ¿no? O allá y allá. ¿Sí? Ok, ya. Esta pregunta nos ha venido inquietando en todas las predicaciones, en todos los momentos que nos hemos juntado a orar. Cada vez que usted lee la Torá, la Parashá, ¿se han fijado que estamos confrontados contra esto? Porque nos hicieron pensar muchas cosas antiguamente que la palabra Torá nomás, ¿cierto? Hay mucho antisemitismo, el judaísmo y todo eso, y que hay mucha cosa rara con la cual nos criaron y nos crearon una forma de pensar que nos cuesta, luchamos contra eso. Y cada vez que usted, no sé, pues usted dice, voy a celebrar una cena de inicio de Shabbat, y alguien que no conoce, ya es algo raro, ¿cierto? Es como, pero si llegaron a ir a la fiesta, a la celebración, y compartieron con ustedes, uy, no hay nada raro. Qué lindo, es una celebración de familia, qué bonito. Pero primero, cuando usted se lo explicó, más o menos casi ya vamos a una secta, ¿sí? Vamos a tratar de dilucidar entre todos y que Dios tome el control, que no seamos nosotros, ni menos yo, impedimento de que usted entienda lo que Él quiere decir, ¿sí? Sigamos adelante, hermano. De veras que yo tengo el control. Ya. Siempre nos basamos en la Torá, ¿cierto? Ahí está, si lo quieren ver en otra versión, pero esta dice que la Torá de Yahweh, la instrucción de Yahweh, de Dios, es perfecta, convirtiendo almas. Las almas son engañosas, ¿cierto? Porque ahí está el corazón. Entonces, por algo tenemos que seguir su Torá. Porque si nuestro corazón es engañoso, ¿para dónde se va a ir? ¿Para dónde Dios? ¿O va a seguir sus designios, sus emociones? ¡Ay, lo lindo que vemos en los ojos! Porque generalmente casi todo entra por los ojos. ¡Ay, qué lindo, qué hermoso, que lo deseo! ¿Cierto? El fruto prohibido no tiene que haber sido tan feo. El testimonio de Dios es fiel, instruye a los niños amamantando, o sea, desde pequeños. Y las ordenanzas de Dios son rectas, alegran el corazón. ¿En ese proceso estamos, sí o no? ¿Quién de ustedes desea el día viernes en la noche celebrar la cena? ¿Para quién es una delicia? Y al principio, cuando lo empezaron a vivir, ¿era una delicia? ¿Y qué pasó? ¿Quién fue? ¿Fueron ustedes? ¿Quién fue? Fue el ser obediente. Caminaremos y entenderemos, ¿cierto? Ok. El mandato o los mandatos de Dios es brillante, alumbran a los ojos. Por lo tanto, nuestros ojos, si los mandatos de Dios no van a ser tan brillantes, no van a ser tan inteligentes y generalmente se van a ir hacia lo oscuro. Pero si estamos en los mandatos de Él, Él nos enseña a qué mirar, a dónde dirigir los ojos. Y por lo tanto los vamos a poder controlar. Todos los mandatos que Dios tiene son para que nosotros, nuestro corazón no se vaya para ningún lado, lo vamos a ir viendo. Porque nuestro corazón siempre quiere arrancarse como caballo loco para donde el sistema quiere llevarlo. ¿Cierto? No, sí, es que le tengo que apuntar al que está controlando, sí, y ahí, es doble. Esta es una verdad, lean ahí, yo le voy a ir comentando, léanlo para que estén atentos porque leer también le hace bien, ¿ya? Hay una enseñanza generalizada en toda la iglesia, a lo mejor nosotros venimos de varias iglesias o de alguna parte, que se ha enseñado que la salvación viene a través del Hijo de Dios, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y eso es verdad o no? Es una verdad absoluta, pero hasta ahí nomás llega la revelación, ¿ya? Entonces vamos a seguir. ¿No entendió nada? Ya, dice, muchas personas son enseñadas en la mayoría de la iglesia a creer en el sacrificio del Hijo de Dios para tener salvación. El cristianismo protestante u otro hace mucho énfasis en la salvación a través del Hijo del Eterno. Este énfasis es perfectamente entendible y esperado. A fin de cuentas, ¿qué es más importante que el destino eterno de alguien? Nada, porque sabemos que esta vida es cortita y lo otro es eterno, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ser más importante, lo que vivimos aquí o lo que viene? Por lo tanto, y si la salvación es a través del Hijo, ¿es importante? Absolutamente. ¿Cierto? Entonces, vamos bien. Seguramente nada es más importante porque no es más importante lo que viene. Sin embargo,
el hecho de que la salvación sea algo importante no quiere decir que es lo único importante, ni haya nada más importante. Y ese es el problema, que las religiones han enseñado hasta ahí. A través del Hijo de Dios recibimos salvación, sálvese y la gracia nos alcanza a todo y se acabó, no hay problema. Sigamos caminando en la gracia y ustedes no tienen ninguna responsabilidad, porque Dios lo hace todo. No importa las embarradas que se manden, Dios siempre lo va a perdonar. Dios siempre va a tener misericordia para ustedes. Y se transforman en personas que piden, como decían ovejas, que dicen, ayúdame, sálvame, ayúdame, y todo el rato me. Personas sin responsabilidades y sin ninguna consecuencia porque Dios los salva de todo. ¿Cierto? Esa es la religión normal, ¿sí o no? ¿Sí? Pero, ahí dice que... sí, mira, más rápido ni lo apreté. Es que el hermano es profeta, entonces... Dice, la parte de abajo dice... existe un punto que muchas veces ha sido ignorado por razón histórica en el mundo creyente de origen gentil. Gentiles que no tienen pacto con Dios, que no creen en Él. En la importancia de los mandamientos de la Torá. En eso nos vamos a basar. ¿Qué es la Torá? ¿Para qué es la Torá? ¿Para qué nos sirve la Torá? Porque hay mucha oscuridad en ese sentido. Vamos a trabajar de lo racional hacia lo espiritual. Pero todos sabemos que de lo espiritual nace lo físico y lo racional y todas las cosas. ¿Sí? Tin. Muchas personas han crecido con esa enseñanza, con las que están ahí. La ley de Moisés no es para salvación. Todos han escuchado eso, ¿cierto? Uno no se salva por la ley, eso es legalismo. Y en las películas de Yeshua y todo, y los fariseos, y Pablo, les daba a los fariseos como caja, ¿sí o no? Y Yeshua también. La salvación es por gracia, sí, todos lo sabemos. Y la ley de Moisés fue abolida por Jesús. No, ya no hay ley, ahora es gracia. ¿Pero lo han escuchado o no? Sí, la salvación ahora es por gracia y así que la ley, no, eso es de antiguo, eso es del Antiguo Testamento. Eso no es de ahora, ¿sí? Bien, ahora sí encontró función. Algunas de estas creencias son verdades a medias. ¿Y una media verdad qué es lo que? Por supuesto. Y peligrosamente nos pueden llevar a confusión. Ya, hermano, si yo quiero estar serio hoy día, no me hagan reír. Sí, esto es serio. Sí. La última es solamente un mito. Porque la gente siempre dice, no, Yeshua abolió la ley. Pero no existe ninguna parte donde esté escrito. Es solamente un mito. Alguien lo inventó y era un mito, mano. Era un mentiroso. Pinch. Ya funciona mejor sin encontrar. Muchos años hemos tenido esta idea de que la Torá es negativa, que es mala, que de partida, ¿cómo le llaman a la Torá? Ley. Y la ley siempre es, la ley nos oprime, nos quita libertad. No hace esclavos. Y muchas veces, claro, no, yo no puedo ser, ahora no soy con la ley, yo soy libre. Ahora, no, ¿cómo voy a estar bajo la ley si la ley es un yugo? ¿Sí o no? Eso está en nuestra cabeza y de la cabeza se vuelve vida después, ¿sí? Pinch. La respuesta es un no, porque fue dada al pueblo de Dios para que supiera esto, fíjense, cómo vivir en santidad, para que hiciera la voluntad de Dios, en ningún momento de un yugo difícil de llevar, como está escrito en Juan 5:3, porque amor a Dios significa obedecer a sus mandamientos. Además, sus mandamientos no son agobiantes. Estamos llegando a ese punto, ¿no? ¿Qué dijimos recién? ¿Es un agrado celebrar la cena? Es un gozo, no es un dolor, porque recién ahora estamos entendiendo que ese mandamiento se nos está revelando. Y así van a ser todos los mandamientos, todos, hasta los más complejos para nuestra razón. Yo lo declaro y yo lo veo, que esta casa va a caminar en todos los mandamientos de Dios. Y no como un yugo, ni una imposición, sino porque Dios en su corazón, dice la palabra, que puso la Torá. En su corazón, no en su cabeza. ¿Sí? Y aunque en su cabeza le pusieron miles de ideas erróneas, a Dios no le importa. Dios golpea la piedra y la saca y déjalo el corazón de verdad. ¿Sí? Pinch. Primero, vamos por parte. La Torá, instrucción, fue declarada abolida por Yeshua, conocido popularmente como Jesús. Ese es su seudónimo. ¿Sí? No, lo hemos estudiado en los cultos familiares. Lo estudiamos en fundamento.
Lo estudiamos en todas las cosas. Los que no lo han hecho van a tener la posibilidad de estudiarlo en fundamentos después del taller de... Bien, y están viniendo casi todos, así que van a ser, pero potentes en Dios, porque si ustedes no tienen fundamento ni sustento, el enemigo los puede torcer porque él se sabe la Torá mejor que nadie. Y ocupa eso para engañarnos. Entonces mi pueblo pereció por falta de... Porque el que conoce lo tuerce y como ustedes no lo conocen bien, los convence de lo errado. ¿Cierto? Pinch de nuevo. Nada más lejos ahí de la verdad. Él dijo claramente, ¿quién dijo eso? Yeshua. Mateo 5:17, lo voy a leer. No piensen que he venido a abolir la instrucción o la Torá, porque ese es el nombre, no es ley, instrucción. O los profetas. No he venido a abolir, sino a completar. Sí, en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni la más pequeña letra hebrea, ni una tilde pasarán de la instrucción. No hasta lo que tenga que suceder, suceda. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de mis mandamientos y enseñe así a otros, será llamado el menor en el reino de Dios. Pero cualquiera que los obedezca y así enseñe, será llamado grande en el reino de Dios. ¿Esto lo dijo quién? Y Yeshua está enseñando a qué vino. Entonces esto deja de lado al tiro de que está abolida la instrucción, jamás. Cualquiera que venga, dice la palabra, hasta un ángel de luz que viniera diciendo una verdad diferente a esta, no la crean. ¿Cierto? Entonces no podemos estar, la revelación que se nos añada, siempre que tiene que estar en acuerdo con la instrucción. Y ese es nuestro filtro. ¿Sí? Ok, ya, pongámonos pesados. Si Yeshua no abolió la Torá, ¿por qué Pablo criticó tanto la ley de Moisés? ¿Por qué criticó la ley? A ver, ¿a quién se le ocurre? Ya, por ahí tengo una respuesta súper buena, pero esperemos que los demás digan. ¿Por qué Pablo criticó tanto la ley de Moisés? ¿Por qué Pablo decía? No se lo reveló. Sangre. ¿Sí? ¿Ya? Otros obligaban a hacer la ley. ¿A quién más se le ocurre? Sí. Correcto. El hermano está diciendo una verdad súper grande. Lo que criticó Yeshua no fue la Torá, fue a los que estaban, se supone, guardando la Torá, que empezaron a crear una Torá paralela y ellos llamaban Takanot y Maasim, que eran leyes que ellos decían, esto se interpreta así, el rabino lo hizo así, y empezaban a crear instrucción y mandatos que no tenían nada que ver con la Torá. ¿Sí? El Talmud y otros más también. Como, por ejemplo, el lavado de manos ceremonial, que se tenían que echar muchas veces la agüita en las manos antes de comer, porque una vez Yeshua estaba en una comida, en un invitado, y el otro decía, oye, ¿cómo tú ni tus discípulos se lavan las manos como ordenaron nuestros padres? Y él les dijo, oye, ustedes se lavan por fuera, lávense por dentro, en el fondo, parafraseando, ¿cierto? Y preocúpense de estar limpio por dentro. Ustedes tienen el plato por dentro cochino y por fuera está lindo y están felices. En el fondo porque andan preocupados de cosas. Y que eso se transforma en un tremendo yugo porque yo he leído algunas partes que, por ejemplo, los judíos ortodoxos de repente se levantan en la mañana y hay una instrucción de cuál zapato se abrochan primero. Y cuál después. Y cuál todo. Y cuál camina. Imagínense, es una locura. Exactamente, entonces eso es lo que Yeshua vino a confrontar y eso es lo que Pablo vino a hacer. La respuesta es que Pablo nunca vio nada malo en la Torá, en la instrucción en sí misma. Él se opuso totalmente a aquella creencia de algunos maestros judíos de su época que decían que la salvación podía ser obtenida por un cumplimiento mecánico de los mandamientos de la Torá. O sea, lo que estaban diciendo es que yo cumplo la Torá y lleno los puntos de una tarjeta que se llama Salvacard y me salvo. Pero no es así, porque es otra la manera. Salvastic. Y me salva.
No es así, ¿cierto? Ok, entonces, ya está claro eso, porque muchas veces uno lee a Pablo y Pablo es súper enfático con los fariseos y todo eso y de repente a uno lo confunde Pablo. Lo confunde porque dice, ustedes no hagan esto, ustedes no hagan esto otro, pero después dice, pero la Torá hay que cumplirla completa. Entonces uno dice, pero ¿de qué está hablando Pablo? Pero Pablo está hablando y criticando la incorrecta forma de administrar la Torá, porque no es por el cumplimiento de la Torá que me salvo, es para otra cosa, y ahí lo vamos a ver, ¿ya? Sí. A esta creencia la llamaban como obras de la ley. Él criticó el mal uso, el mal uso. Es como que ustedes le dieran una tarjeta en blanco y a medida que va cumpliendo va llenando punto, punto, punto con lo que decíamos ahora y ya me salvé, estoy salvado. Y la misericordia y la justicia se iban, da lo mismo, si en el fondo era por cumplir, ¿sí? Ahí, chico. El propósito, porque todavía hay creyentes que me salvo por obra. Correcto, miren, si ustedes nunca le hubieran dicho qué es lo malo, ¿sabrían qué es lo malo? Si nadie le hubiera dicho que si meten los dedos al enchufe se pueden morir, los meterían porque no saben, lo harían. ¿Qué viene a hacer Dios? No metan los dedos al enchufe porque les va a dar la corriente. No, yo soy más inteligente que Dios. ¡Pah! Eso pasa, eso nos pasa a todos, ¿sí o no? Nos creemos más sabios que Dios y que no, si este mandamiento no, ¿para qué lo voy a cumplir? ¿Para qué voy a honrar a mis padres si todo el sistema dice que no los pegues, que si son viejitos ya no tienen idea de nada? Pero viene con promesa. Y Dios no es hombre para faltar a sus promesas, ¿cierto? Bien, ¿no? Te había adelantado. Sí, está bien. Para atrás, una más atrás. Ahí sí. El mismo, no, otra sí. Otra. Ahí sí. El mismo Pablo, o su nombre en hebreo Shaul, Rav significa completo, que sabe mucho en el fondo. Llegó a decir la Torá de lo siguiente, primera de Tito. Nosotros sabemos que la Torá es buena, proveyendo que uno la use de la forma que la Torá misma está creada o intencionada. O sea, si yo uso la Torá para lo que fue creada, es buena. Y en una ocasión también hizo una purificación, fue a hacer un nazareato, fue con unos niños, cumplió, pagó el precio y todo. Entonces él estaba cumpliendo la Torá, él hacía Torá, él pagaba su digamos, ofrenda y todo eso. Entonces, ¿cómo él podría decir, no, yo no cumplo la Torá si después la cumplía? Tendría que ser un inconsecuente. Lo que él criticaba era la forma, donde se ponía la fe. Entonces, ni Yeshua, ni Pablo, ni ninguno de los primeros discípulos vieron en los mandamientos de la instrucción algo negativo o anticuado. Nada. Es más, en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, en el Brit Hadashah, ¿qué se dice? Toda instrucción es buena y sirve, ¿cierto?, para exhortar. ¿De qué instrucción estaba hablando? Si el Nuevo Pacto no había, o sea, el Nuevo Testamento no había sido escrito. No, ellos no iban en la época de los apóstoles. ¿Sabes que vamos a comprar el rollo del Nuevo Testamento que nosotros mismos estamos haciendo para leerlo y guiarnos? No podían porque no existía. Se imprimió, se escribió muchos años, 100 años, 70 años después de que los apóstoles hicieron esas cosas. No es que andaban y iban anotando lo que iban haciendo, no era como un diario de vida. Entonces, cuando ellos decían toda la escritura, toda la instrucción es buena para guiarnos, estaba hablando de lo que había sido escrito antes, la Torá, los profetas y todo eso. Entonces, cada vez que Yeshua dice, ¿escrito está dónde? ¿En la Torá o en los Nuevos Testamentos? Exactamente. Claro, ahí, en todas las cartas. No. Apocalipsis sobre todo. No, hermano, eso no había sido escrito. No, sí, después fue mucho tiempo que fue escrito como fortaleza y contando la historia de los apóstoles y todo eso para que nosotros nos fortalezcamos, que las iglesias antiguas pasaron por los mismos problemas que nosotros y tuvieron que tomar las mismas decisiones que nosotros y tuvieron las mismas tentaciones, ¿sí? Porque el enemigo no es muy creativo que digamos. Chink.
Dale nomás, hermano. Alguno diría entonces después de esto, si la Torá no es para salvación, entonces, ¿para qué es la Torá? ¿Para qué puede servir la Torá, hermanos? ¿Para qué? ¿Ya? ¿Les parece? ¿Para el bienestar? ¿Sí? ¿Para instruirnos? ¿Para ser instruidos? ¿Para guiarnos? ¿Para ser bien guiados? Veamos. ¿Para enseñarnos, para vivir nuestra vida bien, correctamente? Ya, perfecto, porque si no podemos hablar mal. Miren que lo dice el hermano, para corregirnos. O sea, todo lo que ustedes están diciendo es que en estos momentos nosotros no podemos decidir correctamente por nosotros mismos. Si yo voy a otro país y de repente alguien se roba algo, probablemente le corten una mano. Y eso esté correcto. Si voy a otro país, no le van a hacer nada. Entonces, las leyes humanas dependen mucho del grupo de personas que la eligen y deciden lo que es bueno y lo que es malo dependiendo de su gusto. Punto importante lo que está pasando ahora con nuestra legislación. Pero la Torá de Dios es eterna. Lo que es bueno y lo que es malo es malo. Y hasta siendo racional, no siendo espiritual, lo podemos deducir de la Torá. ¿Cierto? Si yo no soy una persona muy espiritual, pero leo los mandamientos, puedo entender que ese mandamiento me va a llevar a un beneficio mayor que si no lo cumplo. ¿Sí o no? Hasta siendo simplemente racional. Pero cuando uno le añade el espíritu, cambia. ¿Cierto? ¿Para qué es la Torá? Veamos. La respuesta es que la Torá no es un medio para alcanzar salvación, sino la norma de santidad en la que tienen que andar los hijos de Dios, que hemos alcanzado la salvación por la fe en Yeshua. O sea, si yo soy salvo y no camino en la instrucción, no soy salvo. Si digo, yo soy hijo y no camino como hijo, no soy hijo. ¿Qué decía Yeshua? Yo no hago nada que no haya visto a mí, porque en el hebreo el hijo es una casita con una patita, una casa que camina. El hijo es la casa que camina, el hijo ve lo que el padre dice y lo replica, camina en los pasos del papá. Entonces Yeshua dijo, ustedes me ven a mí, nadie ha visto al Padre, pero ustedes me han visto a mí. Entonces ya lo conocen. Pero ustedes no me conocen a mí porque no conocen a mí. Ustedes que tienen la Torá y saben todo, toda la Torá me apunta a mí. Y no me conocieron. ¿Se acuerdan el mandamiento antes? O sea, sí. Sí. De hijo y padre juntos. ¿Se acuerdan de cuando vimos en la parashá de cuando se nos enseñaba cómo se construía la menorá? Y que todas las lámparas tenían que apuntar hacia el centro. Toda la luz llegaba a la luz del centro. El centro del siervo y representa a Yeshua. Toda la Torá, toda la luz, toda la instrucción apuntada hacia el Hijo de Dios. Y que Él es la salvación. Y todos, desde las cosas hasta prácticas, hacían eso visible a los ojos. Pero no lo vieron. ¿Cierto? No lo vieron. Bendito el Señor, que ustedes lo pueden ver. Porque no es por la capacidad que nosotros tenemos, es por su misericordia. Y en eso cada uno tiene que decir, gracias Señor. Porque no es porque sea tan bacancito yo, o porque decidí, porque no tiene nada que ver eso. Es su misericordia que nos alcanzó. Y si ya entendimos eso, ya me doy por pagado con lo que estoy tratando de enseñarle ahora. Que en el fondo no soy yo tampoco. Pinche. La observancia, cuando uno cumple los mandamientos de la Torá, no son causa o condición de salvación. Eso tienen que tenerlo súper claro. No me salvo por eso, sino el resultado de que soy salvo. O sea, si soy salvo y no cumplo los mandamientos, nunca fui salvo. Es simple. ¿Pudiera ser un salvo ignorante? Sí, correcto, puede ser. Pero ¿se han fijado alguna vez que hasta los salvados de avena o los salvos ignorantes hacen Torá? Los salvos ignorantes, pero escúcheme, los salvos ignorantes hacen Torá. ¿A qué me refiero? Si ustedes alguna vez han hablado con alguien que nunca ha ido a una iglesia ni nada, pero sus hechos muestran que es hijo, ¿lo han conocido alguna vez a alguien?
No entienden nada, no saben, no han leído la Torah nunca, pero hacen misericordia, honran a sus padres, son sinceros, no mienten. A toda verdad y justicia. Amén. Sí. Amén. Nosotros somos tremendamente agradecidos del día que estamos viviendo, pero hay otros que no tienen. Sí. Y aún así, Dios se revela. Se glorifica. Lo complejo es cuando nosotros somos salvos, el Espíritu de Dios nos está guiando a la verdad y no queremos hacerlo. Amén. Es como la vuelta de tortilla. Es como al revés. Más bendito es el que no tiene la revelación pero cumple Torah que el que tiene la revelación y no cumple Torah. En esta casa se ha dicho, hágase responsable de lo que conoce. Si conoce un mandamiento, cumple ese mandamiento. Porque usted va a ser responsable de lo que sabe, no de lo que no sabe. Pero a medida que va caminando, Dios le va a ir revelando más. ¿Cierto? Ya. Estamos claros con esto, ¿cierto? La salvación es un regalo del Eterno, de Dios, que da a todo aquel que confía en el sacrificio de Yeshua. Sin embargo, lo que se espera de alguien que ha sido regenerado, salvo y todo, es que después ande en los mandamientos de Dios. Porque a veces hay personas que son súper emocionalistas y no quiero herir a nadie ni ninguna cosa, y no estoy hablando de alguien específico, sino que estoy hablando de algo que en mi mente existe, no. No. Sí, no, es solamente producto de mi imaginación y de la unción que reposa sobre todos nosotros. Solo eso. Es que, ven, ya se me olvidó lo que iba a decir. Espérenme. Ya, sí, hay personas que son muy emocionales. Pasó el culto, pasen adelante, pasó, ¡guau! Electricidad, un rayo se dio 3 vueltas en el aire, cayó al suelo y hasta le creció una rama, le salieron almendras y toda la cosa. Sí, pues si la cuestión fue acuática. Y después está luchando con las mismas cosas. Si es mi mente, mejor no se metan en mi mente. Pero lo que les pasa después, salen de aquí, llegan a la casa con los hijos, ¡ay! 50.000 palabras. O sea, en el fondo, y ellos saben que eso no corresponde. Entonces, eso es emocionalismo. Entonces, también no corresponde. Dios es un Dios de equilibrio, ¿sí o no? No quiere que seamos extremistas en nada, solamente en hacer lo bueno. ¿Sí? Guardamos la Torá, no es que la guardemos y no la ocupemos. Sí, yo guardo la Torá y ahí, oh no, si yo guardo la Torá, hermano. O sea, no seamos... No, pues, se entienda bien. Guardar significa cuidar, hacer caso, obedecer. A eso significa guardar. ¿Ya? Porque no vaya a venir alguien de afuera y decir, oh, sí, yo tengo una guardada hace años. No es para alcanzar la salvación, sino porque ya la hemos. Amén. Y nuestro deseo es obedecer a nuestro Dios, nuestro Padre, con amor y respeto. Si alguien me regaló, cuando chico, una bicicleta que siempre quise y nunca tuve porque no había plata en mi casa y llegó un tío lejano, un tío postizo, cualquier cosa, y me llegó una bicicleta. Y yo, oh, mi bicicleta, qué felicidad, puedo andar en bicicleta por fin y toda la cosa, y ese tío vive al lado mío y solo. Y yo nunca lo voy a ver. Yo nunca sé lo que le gusta. Y no le puedo llevar, no sé, pues si sé que le gusta el pan y en mi casa hacen pan todos los días y nunca le llevo con cariño un pan. Tío, ¿cómo estás? Y converso con él. Y él me enseña, no sé, porque rega su jardín y de repente sale y yo no le ayudo a regar su jardín. ¿Les parece justo? No, porque le dio un tremendo regalo y la salvación es un regalo pequeño. ¿Cómo? Mire, en su mente ni lo hablen porque pues, para que no ensuciemos este santo lugar. ¿Dónde estábamos cuando Dios nos habló? ¿Cuál era la situación que estábamos viviendo? ¿Haciendo qué cosas estábamos? ¿No eran muy santas? ¿No eran muy elevadas? Estábamos tomando decisiones de la manera incorrecta y muchos aún todavía luchan con cosas así.
Y no es por Dios no ha tenido misericordia a pesar de todo eso. Su Hijo vino, murió por cada uno de los que está aquí, aunque sabían lo que iba a pasar, lo que lo íbamos a avergonzar, a amargar y todo eso. Entonces es un tremendo regalo inmerecido por donde usted lo mire. No lo merecemos bajo ninguna circunstancia. Y jamás, aunque tratáramos de cumplir la Torá, podríamos pagar el precio para recibir la salvación. No podríamos. Entonces ya usted está en deuda. Y la deuda esa no la va a poder pagar aunque cumpla la Torá siempre, pero tiene que intentarlo. No puede decir, oh, es que yo sé que nunca voy a poder cumplir la Torá, entonces yo me equivoco nomás. No se trata de eso. No se trata de eso. Pinch. Vamos a ver el caso del pueblo de Israel, porque siempre nosotros nos referimos, Dios trata con Israel y es como un referente, es un modelo para nosotros y en él muestra lo que va a pasar en sus fiestas, son sombras de lo que va a venir. Se han fijado en todo lo que ocurre en él. Entonces lo que le ocurrió a Israel nos puede pasar a nosotros, ¿ya? Entonces, ¿qué fue primero? Ellos fueron redimidos, comprados a un precio de Egipto por medio del Cordero de Pesaj, o primero recibieron la Torá en el monte Sinaí. ¿Qué fue primero? ¿Primero salieron de Egipto? ¿O primero llegaron al monte Sinaí y después fueron a Egipto? ¿Pesaj primero? ¿Sí? Ya, correcto. O sea, eran esclavos y recibieron la salvación a través de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero los salvó. Empezaron a caminar y Dios los llevó a Shavuot. Lo celebramos hace poquito. ¿Qué vino en Shavuot? La entrega de la instrucción para que el pueblo caminara como a Dios le gustaba. Veamos el plan de Dios. Primero la salvación viene por la sangre de Él. Después tenemos que caminar correctamente para agradar a... Ya, vamos bien. Pinch. Primero vino la salvación, luego cuando el pueblo ya era libre de Egipto, Yahweh, Dios, dio la Torá para que vivieran justa y piadosamente delante de Él. Esto es exactamente el plan del Señor, de Adonai, para todo creyente en el Cordero de Elohim, de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Se entiende la idea? O sea, Dios quiere vivir en medio de nosotros. Dios es luz. ¿Puede vivir en la oscuridad? No. Si usted está actuando mal, ¿Dios puede estar al lado suyo? Y como a Dios le interesa tener una relación con usted, ¿qué quiere que haga? ¿Lo bueno o lo malo? Para poder estar al lado suyo. Imagínense, o sea, es tan misericordioso que lo salvó, envió a su Hijo, aunque usted no lo merecía, y después le dice, sabes que yo quiero vivir contigo, quiero estar para que tú estés en mi presencia cada día, en cada momento, por lo tanto, haz esto, porque yo no puedo estar al lado tuyo si no estás en esta condición. ¿Se fijan la misericordia de Él? Nos entregó la manera de cómo relacionarnos con Él para nunca dejarnos, para nunca estar fuera de su cobertura ni presencia. ¿Sí se entiende? Porque podía habernos dicho, lo salvo, listo, chao, nos vemos cuando sea la boda del Cordero. En la boda del Cordero nos vemos. Y eso es lo que la iglesia han enseñado. Nos salvaron, chao, cada uno haga lo que quiera, después nos vamos a salvar igual. Y eso no es así. No es así. Síguenos, hermano. Primero somos salvos de la pena y del poder del pecado por la sangre de Yeshua. Luego debemos vivir rectamente delante de Él según los mandamientos de la Torá. Salvos por gracia, amén, ¿sí? Y santificados en los mandamientos de la Torá. ¿Se entiende para qué es la Torá? Y que no debería ser una carga, debería ser una alegría porque me permite vivir con Dios. Sean kadosh, porque yo soy kadosh. Sean apartados, como yo soy apartado. Vivan como yo vivo para poder relacionarme con ustedes. Gústele lo que a mí me gusta porque así vamos a tener una comunión y vamos a tener una relación. Amen lo que yo amo para que tengamos de qué hablar, cómo vivir, cómo comportarnos. Tengamos un lenguaje en común para que nuestra comunicación sea fluida. No pidan conforme a su corazón, sino que pidan conforme a lo que Dios quiere, que eso es mejor para ustedes. ¿Es mejor o no? Cada vez que alguno de ustedes ha pedido con su corazón, ¿qué ha recibido? Puras penas, puras equivocaciones, años de caminar en situaciones que parecieran buenas, pero que te entorpecen el propósito de Dios. Y después Dios llega y dice, se acabó. Duele, tenés que empezar a armarte de a poco,
parcharte un poco con dolor y después, oh, ya Señor, pero después en el caminar uno se va sanando y todo y de repente dice, oh Señor, gracias, porque si no, por mi fuerza nunca hubiera podido salir de ahí. ¿Cierto? Entonces su instrucción nos quiere evitar todo eso, todo el dolor y todo, pero somos tan porfiados de cabeza, tan porfiados, que creemos que sabemos más que nuestro Dios. No, si eso no es necesario, no, si eso debe ir muy infinito. Pero si Dios está hilando fino ahora, en intercesión, ¿está hilando fino? Poderosamente fino. Ya no nos deja pasar nada porque son tiempos que vienen complejos. Y el enemigo, ¿qué anda tratando de hacer? Buscarnos con pinza cualquier yaya para meterse ahí. Como decía la pastora recién, ella que está metida en intercesión y todo el tiempo conectada con Dios, igual hubo un tiempo en que el enemigo se le metió colado y nunca lo vimos. Y después uno se acomoda a esa situación y ya no lo ve. Y se transforma en una iniquidad. Y cuesta un montón porque Dios tiene que desgarrar de ahí para sacarla, porque no se perdona la iniquidad. ¿Sí? Oh, muchísimo. Pinch. Incluso Pablo de Tarso exhibió el orden de cuando expresó, la segunda de Tito, la Torá, está hablando de ella, nos enseña a renunciar a lo malo, a las lujurias mundanas, a vivir ahora en este tiempo una vida con dominio propio, santa y poderosa, mientras continuamos esperando la bendita consumación de nuestra esperanza que está manifestada en la gloria de nuestro Dios y en la manifestación de nuestro Salvador, Yeshua el Mesías. O sea, la Torá nos ayuda a vivir correctamente hasta que Yeshua venga y nos lleve con él. ¿Cierto? Pero es nuestro ayo, nuestra guía, nuestro tutor. Somos plantas que estamos creciendo y si no vamos a crecer torcidos, si no tenemos una instrucción, si no tenemos un palito como ponían los antiguos, ahí está. Y la plantita decía, ay, pero esto es la ley, esto es duro, esto es instrucción, no, yo no quiero crecer por aquí. Obvio que no quería crecer por ahí, pues si quería crecer para donde quería. Pero que era lo mejor que creciera para donde debía crecer, pues, ¿cierto? Las viñas, ¿por qué les ponen guías para arriba? ¿Para que den más fruto o no? Porque cuando las viñas quedan en el suelo, crecen los frutos en el suelo y se pierden. Pero las guías les ponen, pum, y se van para los lados y dan mucho más de lo que deberían dar. ¿Y qué dice la palabra? Si estamos pegados a Él, Él nos va a podar y su savia nos va a fortalecer para hacer lo bueno. Y cuando los podan, ¿no duele? Y cuando Dios te dice, eso es mentir. Ah, no, Señor, si es una mentira blanca. ¿De dónde que salieron de colores las mentiras? Es mentira nomás, po. Pero nos inventamos Takanot y Maasim, igual de alguna manera. Nos inventamos una Torá al lado. No, es que Dios tiene misericordia, entonces esto no es tan malo. Somos los fariseos de este tiempo. Y decimos que, no, los fariseos eran muy malos por eso. Y Yeshua le decía todo eso y nosotros somos fariseos por donde nos miren. Preferimos adorar de repente una cosa. Creemos en el talit, pero jamás vamos a adorar un talit. Porque no tiene un poder. Compartimos la copa de vino en la cena de Shabbat, pero no adoramos la copa, no le oramos a la copa. Es una representación de la sangre de Yeshua, porque Él tiene misericordia de nosotros y nos dice, a ustedes se les olvida. Por lo tanto, yo les voy a dar cosas que les recuerden. Ayuda a memoria. Hace como 3 o 4 parachás anteriores, hablaba sobre el hacer en los bordes de su manto, tzitzit, borlat o tzitzit. Los tzitzit, ¿para qué? Decía, ¿para qué usen esos mantos con esas cositas? Para que cuando los miren no se vayan en pos del deseo de sus ojos, sino que hagan lo que a mí me gusta. Porque esto, ¿qué representa? Los 613 mandamientos. Y cuando uno se toma de ellos, se está tomando las promesas de Dios. Como la mujer con el flujo de sangre, cuando pasó el talit, agarró los tzitzit. Entonces, ¿tiene un poder el tzitzit? No tiene ninguno. Pero sí tiene el poder de recordarme lo que Dios quiere para mí, que camine en sus mandamientos, no porque me salve por sus mandamientos, porque es lo correcto que debo hacer, porque Él es Dios y ya me salvó. Entonces, ¿cómo no voy a ser consecuente con el tremendo regalo que me dio? ¿Sí? Y estamos esperando la vuelta de su Hijo, porque dijo, y toda la cena de Shabbat lo proclamo, un día tomaremos una copa así con Él, en las bodas del Cordero, y estaremos ahí viendo, ¿se acuerdan cuando estábamos luchando contra estas cosas? Y cuando tanto que nos costó avanzar en esto. Yo me imagino, otra vez vamos a entrar
las especulaciones de mi mente, ¿eh? Yo me imagino lo siguiente. Imagínense en un tarro de 1 litro echar el mar. No se puede. Aunque uno esté tratando de echar en un tarro de litro del mar, así, no va a caber el mar. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando tratamos de comprender a Dios. No lo vamos a poder hacer aquí. Va a ser un momento muy diferente cuando ya no tengamos los límites mentales, ni físicos, ni nada, cuando tengamos un cuerpo nuevo que comprenda todo y pueda ver todo, y yo creo que nos va a dar una vergüenza gigante con las cosas que estamos luchando ahora. ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué? Pero no entendíamos, po. Y ahí está la lucha. Aunque usted no entienda, camine. Usted sabe que es mejor caminar donde Dios dice que andar. Es que a lo mejor no tiene razón. El otro día, no me acuerdo dónde lo vi, y un rabino también lo dijo, alguien que le preguntó, le dijo, yo no creo en Dios. Entonces yo creo que usted está puro perdiendo el tiempo. Y le dijo, ya pensemos lo siguiente, súper simplificado lo voy a hacer. Le dijo, ya, si usted no cree en Dios y se acaba el mundo, usted no pierde nada, porque se acabó el mundo. Y yo actué bien, hice los mandamientos y todo, tampoco pierdo nada, porque igual me voy a morir. Y además, haciendo las cosas buenas, estuvo bien. Pero, si esto es verdad, yo seguí viviendo conforme. Yo recibo la salvación y usted pierde todo. Pierde todo. Entonces, hasta para una persona racional es mejor cumplir la Torá. Por si acaso. Pero por si acaso. Pero nosotros sabemos que la Torá jamás se va a revelar por razón. Se revela por espíritu. Por eso tuvo que venir después en Shavuot, también en otro Shavuot, el espíritu, que nos lleva a toda verdad y toda justicia. Porque a Dios se le agrada en espíritu y en verdad. En la Torá y en el espíritu, pero no separados. No es puro espíritu, pura salvación, no hay Torá. Eso es lo que el mundo enseña. No hay Torá, no hay instrucción, no hay nada. Yo vivo como quiero, total, Dios me salvó ya. Mentira, es mentira. Y ese es el error que yo quiero confrontar hoy día, y que ustedes sepan que la Torá no es pesada. Es el amor de Dios para usted, para que usted viva bien y reciba el beneficio de estar junto a Él. Pinch, exactamente. ¿Qué viene primero? Pinch. La salvación por gracia, la sangre del Cordero, tanto a Israel cuando se salvaron en Pesaj en Egipto, como para nosotros cuando creemos que Él vino y murió por nosotros. Pinch. Y después, ¿qué dicen las iglesias normales? No hay nada, hay que esperar nomás. Nosotros sabemos que, pinch, la santificación en la instrucción, donde están los mandamientos para vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Sí? Pinch. Este orden también puede ser apreciado en la vida del pueblo de Israel. ¿Cuáles son las 3 fiestas de peregrinaje obligatorias para todo israelita? Pesaj, Shavuot, Sukkot. Salvación, instrucción, redención. Ese es el plan de Dios para todos nosotros. Simple y complejo, porque ha estado ahí todo el tiempo. ¿Y por qué no lo vimos? ¿Y por qué otras iglesias no lo ven? Si es salvados por la gracia y la sangre del Cordero, tenemos que caminar en la instrucción y después recibiremos cuando vuelva Yeshua el lugar que nos corresponde a la boda del Cordero y la eternidad. Pero no son 2 fiestas. No es la salvación de Pesaj y tabernáculo al final y Shavuot. ¿Por qué la anulan? ¿Eso es lo que han hecho? No, Shavuot no vayan a 2 fiestas. La instrucción de Dios, 3. Del espíritu. Solo espíritu. Y el primer Shavuot, exactamente. Pura emoción, puro pararse los pelos. Como por ejemplo, de repente, es súper difícil porque también la instrucción implica ser responsable. Hay que sujetarse de repente a algunas cosas, no es llegar y hacerlo emocionalmente las cosas y andar corriendo para allá. No, yo declaro sobre ti que, no sé, pues, en los beneficios de... hay puras bendiciones. Porque tampoco es una realidad. Porque yo, por ejemplo, si esa persona necesita pasar un proceso difícil para llegar a Dios y yo lo estoy entorpeciendo, o sea, yo voy a hacer el Hasatán, la estoy maldiciendo en vez de bendecirla.
Claro, mi emocionalismo está haciendo que ella sea maldita en vez de bendita, aunque mi boca está soltando bendición, pero no estoy sujeto a la instrucción. No sé, no tengo idea de la voluntad de Dios, entonces eso es lo que pasa con el emocionalismo. Cuando de repente yo recibo un don de revelación y de repente así dice el Señor y dejo a una persona pero que casi se quiere puro ir a matar. Porque no tiene sujeción. ¿Qué hay que hacer? ¿Sabe qué? No sé, pastora, usted que lleva más tiempo en esto, yo recibo esto, ya esperemos, vamos a ver y lo vamos. Se busca una manera de que eso se entregue de la manera correcta, que sea algo que produzca fruto, no destrucción. Porque así Pablo también lo decía, cállense, de a uno vayan hablando y los otros sujétense, porque el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas y no ellos al espíritu. ¿Cierto? Esto es responsabilidad y es lo mismo que los mandamientos. Pinch. Bueno, ahí hablamos de la fiesta, ya la hablamos porque somos demasiado vacancitos. ¿Para qué lo vamos a pasar de nuevo? Aquí hay un recordatorio. ¿Por qué ha pasado que todas las iglesias han tenido un tremendo boom en llevar a la gente, bueno, no al Yeshua de nosotros, pero a un Cristo, a un Salvador que a través de su sangre los salva? Y ahí se quedaron. Pura emoción. ¿Y por qué hay tanta permisividad y no llegan a ningún lado y esa gente no tiene fruto ni nada? Porque está trunco ese proceso. Porque no es un proceso de Dios, no es una realidad de Dios. Dios no quería eso. Por eso pasa. Se le ha dado énfasis a la salvación, pero al declarar abolida la instrucción se ha perdido la objetividad, la claridad de las normas de santidad. La medicina para el legalismo es la gracia. Pero la medicina para el libertinaje es la Torá. Por eso vean otras iglesias súper libertinas, hacen lo que quieren, da lo mismo y toda la cuestión. Y no se trata de ser malentendido, no sé cómo decirlo, pero lo van a entender con el ejemplo, lo profetizo. Una vez estábamos en una boda y habían unos pastores de una iglesia más tradicional, digamos. Y de repente nos sirvieron vino y yo... Salud, no sabía el Jaime en ese tiempo, pero salud. Y el pastor, ¿y ustedes toman vino? Sí, Yeshua tomaba vino. Ah, pero eso era un tónico. Antiguamente era un tónico, no tenía alcohol. Ah, por eso dice la palabra, los que vayan a hacer cargos de interés no sean dados a muy buen vino. O sea, no tomen mucho tónico. Porque eran curados, po. Le dije yo, sí, era alcohol igual. Ya, después me acuerdo que estaban tocando una música ambiental y empezamos, ¿y ustedes bailan? Ya. ¿Y David no bailó como loco? O sea, ni siquiera estábamos bailando, sino que estábamos siguiendo el ritmo de los reggaetones que estaban ahí. No, mentira. No eran reggaetones. Estábamos perrando. Teníamos unos pasos más buenos. No, mentira. Solo siguiendo el ritmo. Solo estábamos así. Y nos enjuiciaron por hacer así. Por seguir el ritmo nomás, ¿ven? Son enjuiciones. A lo que voy, antes de que se me vaya la idea, porque soy muy volátil. Las religiones normalmente llevan un libertinaje porque es la estrategia del enemigo. El enemigo no quiere que sean benditos. Ninguno de ustedes, el enemigo no quiere que ninguno de ustedes reciba la bendición que está en la Torá. La Torá es un instrumento legal que nos dejó Dios para recibir una herencia. Pero cuando usted no sabe, camina como si no tuviera herencia. Y si usted no cumple los requisitos para recibir la herencia, no recibe la herencia. ¿Cierto? Y la herencia dice, cumpla eso, usted tiene que ser hijo. Claro, las cláusulas. Usted reciba los beneficios de su padre, punto 1, sea hijo. No hijo conforme al sistema, porque el hijo es que nació de este y listo, son hijos. O que fue puesto en la ley que son hijos. Para Dios, el que es hijo es el que camina como el Padre. Y ahí se nos vuelve un mundo diferente. ¿Y cómo caminamos como el Padre quiere que caminemos si no seguimos la Torá? Imposible. Porque Él dejó el manual. Ustedes caminen así y serán Kadosh como yo soy Kadosh. Exactamente. Sí, así lo mismo, así. No salirme ni a la derecha ni a la revés. Pero
Caminemos, mira, es que en el fondo era tan difícil, por eso tuvo que venir Yeshua. Porque les dijo, ¿saben que ustedes se dedican a todo esto, la instrucción, ustedes fariseos, y están puro haciéndolo mal? Se dedicaron a hacer puras cosas de ustedes. Caminar como hijos es caminar así. Y caminó en la Torá sin ningún agregado. Fue consecuente, pero cuando tenía que decir las cosas las decía, pero hacía misericordia, hacía justicia, a eso se refiere. Caminar en el Espíritu de Dios. No en la instrucción tácita de la Torá, sino que en la instrucción, para qué servía, y él lo vivió. ¿Sí? Correcto. Pinch. Así se vive correctamente, como dice el salmista. ¿Cómo puede el joven mantener puro su camino? Por guardarlo de acuerdo a su palabra. Y ahí estamos todos, porque todos somos jóvenes. Así que estamos listos. No se lo olvide. Analicemos lo siguiente. Vamos más rápido. Estaba muy... Yo no sé ni la hora aquí. Síguenos, hermano. Ya. Hechos 15:28. Esta era una profecía que nos hicieron a nosotros como iglesia hace mucho tiempo atrás, pero ustedes nunca lo habían visto. Ahora se los traje para acá. Porque acabo de desenrollar un papiro que era de hebreo y lo traduje para ustedes. Hechos 15:28 dice, porque le pareció bien al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, a nosotros no poner cargas más pesadas sobre ustedes que los requerimientos que citamos a continuación. Primero, que se abstengan de los sacrificados a los ídolos de sangre, de las cosas estranguladas y de la fornicación. Si se mantienen lejos de esto, estarán haciendo lo correcto. Los mensajeros fueron despedidos rumbo a Talca, Antioquía. Fueron a Antioquía, donde reunieron al grupo, aquí estamos, ¿ven? Y le entregaron la carta. Aquí se las traje. ¿Ven? Fue escrita hace miles de años para ustedes. Los que estaban aquí, ahora, en el tiempo preciso, en el momento preciso, en el lugar preciso. Y se lo reveló Dios. ¿Qué estaba pasando aquí? Dale no. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema de ahí? ¿Se acuerdan? ¿Lo leyeron? Porque había un problema. Estaban todos los que tenían la cultura hebrea, que ellos siempre leyeron la Torá, siempre leyeron desde chico, les fue la instrucción. A lo mejor no creían en Yeshua, pero cuando se los presentaban les era lógico, a los que Dios se les revelaba y llegaban. Pero hay muchos que no tenían ni idea de Torá y también les parecía lógico y llegaban. ¿Cuál era el problema entonces? Como nosotros, por ejemplo, debe haber sido más fácil para los apóstoles en ese tiempo porque todos tenían una instrucción básica, que era la Torá. En cambio nosotros, ninguno nació con esa. Eso conversábamos delante con mi hermano Israel. Nadie nació con la instrucción, nadie la sabía, nadie la leía desde chico, jugaba con la Biblia y la leía, nadie, es muy raro. Entonces nosotros traemos instrucción de muchos lados diferentes. Entonces cuando llegamos a Yeshua, sacamos entendimiento de los depósitos que no corresponden. Y nos cuesta mucho más avanzar, ir dejando las cosas que nos tenían atados que a ellos probablemente. Entonces, ¿cuál era el problema? Que se nos presenta una instrucción que nos dice que debemos hacer ciertas cosas para que Dios nos bendiga, pero nos cuesta, nos cuesta, es un mundo. Entonces, ¿qué llegaron a un acuerdo anteriormente? A ver, ya, convengamos que los que están llegando no tienen idea de nuestra cultura. Por lo tanto, les vamos a pedir estas 3 o 4 cosas súper simples para empezar. O sea, que no coman comida dada a los ídolos, que no coman sangre, que no hagan ninguna fornicación ni cuestiones, y ahí los matamos a todos, y que sigan para acá caminando, ¿cierto? Dale. ¿Cuál fue la solución? Esa que dijimos recién. Empecemos con estas 3 cositas, 3 o 4 cosas básicas. Y con eso ustedes son bienvenidos acá. Les prohibieron lo más malo, digamos, lo más turbio, lo que afecta, porque una de las cosas que estábamos el otro día hablando, parece que fue en la... no me recuerdo ya dónde, pero que la fornicación y todo eso es un atentado contra uno mismo, interno. Es un pecado que nos afecta a uno internamente, fuerte. Entonces es mucho más potente que incluso otros pecados, porque nos afecta el pecado que es interno, me afecta a mí. Uy, ¿con quién estuve hablando? Ayer alguien que es científico. Ay, no me puedo acordar. Ah, no. Sí, fue con la Bianca. La Bianca, mira, que se me dan la idea. Y estuve leyendo, sí, también. No, es que también le gusta la instrucción y leer cosas así. Pero era una investigación de unos científicos que llegaron a la conclusión que cuando una mujer tenía relaciones con un hombre, la genética que se traspasaba era parte de ella y de su cerebro para siempre. Para siempre. No salía la genética de ella. Si esa mujer estuvo con 1, con 2, con 10, hasta que se muriera, iba a tener la genética de ese hombre.
Entonces, eso es mucho más potente que simplemente el hecho de que se una mi alma con esa persona, como dice la palabra. También espiritualmente también lo habla, pero lo afecta genéticamente hasta que se muera. Entonces, no es llegar y la promiscuidad tomarla como algo tan simple, es algo que te va a afectar físicamente, aparte que espiritualmente la palabra sale que te afecta, sí o sí. ¿Ya? Ese es como un tip. Dale. Iniciaron con esas instrucciones, ¿cierto? Dejaron lo más malo al principio. Otra más. Luego siguieron estudiando ¿qué? Luego de que ya nos dejaron de hacer esas cosas que les pidieron ustedes, ¿a dónde iban? ¿A la iglesia anglicana? ¿Iban a la catedral de Israel? ¿A dónde iban a estudiar? A la sinagoga, ¿cierto? A la sinagoga. ¿Y qué hacían en la sinagoga? ¿Estudiaban qué? ¿O el Nuevo Testamento? No estudiaban el Nuevo Testamento, pero si eran profetas lo podían haber profetizado. Entonces, luego siguieron estudiando la Torá. ¿Y qué les enseña la Torá? A caminar en Torá. ¿Cierto? Como nosotros, leían la parashá igual que nosotros. Esta es la porción de esta semana. De ahí desprendemos que hay que hacer esto. Y hay que vivirlo. ¿Sí? Pinch, otra más. Eso lo llevaría a ¿qué? A ser hijos, a caminar en Torá, a caminar como a Dios le gusta, que esa es a ser sujeto, a caminar como Dios le gusta. Y ese es todo el cuento y la gran lucha que tenemos nosotros de doblegarnos ante la voluntad de Dios, es que su instrucción nos quiere más puros, nos quiere mejor, nos quiere dignos, nos quiere al lado de Él. Y nosotros nos resistimos. Nos resistimos porque nos metieron aquí en la cabeza que es mala, que es opresora, que no, ¿cómo me van a limitar? Y mi libertad. Y mentira, porque uno es más atado si no cumple eso. Es menos libre, es menos libre. Al final eso se traduce en que nos conocemos a Dios. Pensamos así. Exactamente. Y la Torá nos lleva a conocerlo de verdad. Como ustedes lo dijeron perfectamente, es una delicia el día viernes estar en presencia de mi Dios. Con quien sea, con invitado, no invitado, y si estoy solo no importa porque nunca estoy solo. Nunca estoy solo cuando Él está conmigo. Porque cuando yo estoy haciendo lo correcto, aunque se muera mi corazón, aunque se muera mi alma, aunque me haya costado todo, que se me enreda todo, Dios está conmigo. Y ustedes lo pueden sentir, yo sé que sí. Ustedes saben cuando Dios está con ustedes. Y cuando no, nadie lo quiere. Por lo menos yo no. Yo no quiero que Dios esté lejos de mí. Dios me manda donde me mande, pero si Él va conmigo, yo voy. ¿Sí? Pinch, dale hermano. Hemos estado en un tiempo de misericordia inmensa. ¿Recuerdan Shavuot? Cuando el hermano Israel, Dios lo usó y dio una palabra y dijo, dejen que coman. No importa que no lo hagan de la manera correcta. No importa que no sigan el protocolo correcto de cómo recoger el trigo y todo eso. Déjenlo, porque a medida que vayan caminando, ellos van a hacer lo correcto. Dios ha tenido una misericordia inmensa en cada uno de ustedes. Hemos sido resistentes. No hemos querido estar al lado de Dios y hemos sido resistencia ¿a qué? A su amor, a su misericordia, a lo bueno. Es que hasta a mí me cuesta, pero ¿cómo yo no voy a querer que Dios esté conmigo? ¿Cómo yo no voy a querer que Dios me bendiga? Y bendiga a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Y yo digo, no, Señor, es que no quiero. ¿No quiero tu presencia? ¿Quién no quiere su presencia? Nadie. Tiempo de alinearse a su voluntad. Su misericordia nos ha salvado por gracia, a través de la sangre de quién. Y debemos ahora ser consecuentes, actuando como. ¿Y cómo actuamos como hijos? Cumpliendo la Torá, conociendo a nuestro Padre, teniendo relación con Él, orando. Y que no nos salgamos de ser hijo para ir a una fiesta. Yo me salgo de ser hijo para ir al trabajo. Entonces hablo como quiero y no soy hijo. Pero después vuelvo a la casa y digo, soy hijo, Señor, y soy iluminado. Vive el Señor, en cuya presencia estoy y me muevo. ¿Sí? Se acabó. Hermano, esto no se acabó. Esto es el inicio. Solamente esto era que usted entienda en su mente una de todas las barreras que el enemigo puso en usted para que usted no sea bendito. Pensar que la Torá es difícil, es un yugo imposible, que me quita libertad, que no me deja hacer, eso es una mentira. La Torá lo ayuda a hacer.
La Torá le va a dar libertad. La Torá de verdad le va a dar instrucción sana, buena y justa para estar en la presencia de nuestro Dios. Hermanos, pónganse de pie.